Este análisis explora la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales y su relación con el derecho a la propiedad, destacando la evolución del derecho internacional y las normas internas del Ecuador. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta una interesante evolución en cuanto a la aproximación y reconocimiento de los derechos humanos de los miembros de los pueblos indígenas y tribales de las Américas, producto del papel activo de los movimientos indígenas y de la adopción del Convenio 169 de la OIT. Los fundamentos convencionales de este universalismo jurídico se basan en la teoría de las obligaciones positivas de los Estados, derivados de las disposiciones convencionales como el artículo 1.1 de la Convención que determina la obligación de los Estados miembros de respetar, garantizar los derechos convencionales. El artículo 2 que establece el deber de los estados de adoptar disposiciones de derecho interno, y el artículo 29, que prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos convencionales, debiendo tener en cuenta el principio pro persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la libre determinación como derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales. La Corte también ha reconocido la propiedad comunitaria como parte del derecho a la propiedad, vinculando la identidad cultural con el territorio. La jurisprudencia ha reconocido el derecho consuetudinario indígena con base a la interpretación del derecho internacional. La Corte reconoce la estrecha relación entre los pueblos indígenas y tribales con sus territorios y recursos naturales. Se reconoce además la propiedad comunitaria como parte fundamental de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre estos dos derechos determinan, en cuanto a la libre determinación, la autoidentificación y el reconocimiento oficial del Estado de la autonomía de los pueblos, de su autogobierno y de el derecho a la consulta previa, libre e informada en los asuntos del territorio y de cultura de los pueblos indígenas. El derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental de naturaleza colectiva, que está ligado al derecho a la no discriminación, y este incluye derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El derecho indígena en el Ecuador está reconocido a nivel constitucional y legal. La Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y a la propiedad comunitaria. Garantiza la identidad cultural, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Se protege la posesión ancestral irreductible e intangible del territorio de los pueblos, y especialmente de los pueblos en aislamiento voluntario.